Sería brevemente ubicar a Enrique Angelelli, hacer una rápida ubicación, lo más rápido que sea posible en cuanto a mínimos datos para entender el contexto de su breve vida, 53 años nada más. Pero tratar de dar como algunas coordenadas para decir por qué, dónde y cuándo, después sí pensar el tema, esto de uno oído en el pueblo, el otro en el Evangelio, desde esta perspectiva de lo que significa testigo. Mártir, la palabra como tal, quien conoce más las lenguas del griego, etc., es eso, ser testigo. El final de los sinópticos habla claramente, serán mis testigos. Vayan, y dice Jesús claramente, serán mis testigos. O sea, estamos invitados al martirio, en el sentido testimonial, y también en el sentido que sea necesario, si así lo requiere el don de Dios, la actitud de entregar la vida. A mí me gustó, y hace ya varios años atrás, este título que puse ahí abajo, no es mío, lo profetizó un obispo hace ya unos 4 años atrás, que lo había conocido mucho, Angelelli. A los 30 años todavía lo que decíamos, su muerte dudosa, como sea, en el año 96, a los 30 años, 96, sí, no, a los 20, perdón. Yo estoy medio boleado ya con la fecha, estoy poniendo muy viejo. A los 20 años, este obispo por primera vez habla de esto de mártir del Concilio Vaticano II. Fue Gerardo Farro. Gerardo había estado muchos años acá vinculado fuertemente a la diócesis de Morón, uno de los hombres que más nos ayudó en la recepción del Concilio Vaticano II en la Argentina, junto con tantos otros. Se había vinculado con Angelelli obispo allá por el 66, a partir del 66, más o menos, estas fechas siempre son tanto cuando comenzó la Comisión Episcopal de Pastorado. Inmediatamente después del Concilio Vaticano II, la Iglesia, por lo menos desde la jerarquía, intenta hacer una recepción, a ver cuál había sido esto del concilio, y entre tantas cosas crean esa Comisión Episcopal de Pastorado. Gerardo Farre era el secretario de esta comisión, y Angelelli fue primer vicepresidente por 3 años. Ahí vino el vínculo, conocimiento. Gerardo Farre fue varias veces a La Rioja por cursos, seminarios, talleres, conferencias. La palabra de él es bastante autorizada, porque ya a mí me vinculó con Enrique Angelelli a posteriori de su muerte, ya de todo lo que es el asesinato, más o menos en el año 83, una religiosa que había estado en La Rioja, de las Hermanas de la Asunción, muy comprometida con todo lo que había sido el trabajo, la tarea, el servicio episcopal de este hombre, y en el 83 me contacta, me vincula con la historia, ya muerto, y la diócesis de La Rioja quería empezar a tener una memoria más viva, más actual de este obispo a los pocos años de la muerte, estamos hablando menos de 10 años, y todo un grupo de personas habían rescatado fotografías, habían hecho todo un trabajo de lo que eran antes los audiovisuales, eso que se da, y después los casetitos esos de la época de los dinosaurios, ¿no? Bueno. Ellos habían hecho todo un trabajo muy lindo, muy bello, de recopilar testimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo había hecho unos cursos en esa época de mi vida sobre ese tema, y esta hermana, con mucha humildad y por contactos, que solo Dios sabe por qué, llegó a mí.
a mí y a la congregación. Bueno, yo a partir de ahí, de todo lo que ella me contó, todo lo que ella me relató, todo lo que yo pude leer, todo lo que empecé a conocer de este hombre, después terminé haciendo una tesis doctoral en teología, la defendí ya hace unos cuantos años atrás, en donde traté de interpretar cómo Angelelli en La Rioja, me restringía a La Rioja, su vida era mucho más grande, cómo vivió y cómo renovó, cómo integró el Concilio Vaticano II. Yo escuché a partir del año 83 y durante muchos años después me vinculé con otras personas, con otros centros, Centro Latinoamericano de Córdoba, Vitín Baroneto y todo el equipo que han hecho muchísimo por la causa de este hombre, su sobrina Marilé, que también tuve el gusto de conocer y hablar varias veces. Pero después, cuando yo fui a escribir lo que escribí para la tesis doctoral, sabiendo el ambiente eclesial que siempre tenemos nuestras cuitas, me restringí a no pensar con entrevistas, sino que yo me leí desde el 2000 al 2004 todo lo que había escrito Enrique Angelelli. Cosa que nadie pudiera decir que yo estaba inventando cosas, sino que yo dije lo que él dijo. Y eso a mí me dio una gran capacidad de objetividad. No es que yo desdeñé las entrevistas ni los diálogos, al contrario, tuve toneladas. Gracias a Dios y a todos los santos, y las sigo teniendo cuando voy o cuando me encuentro, cuando charlamos. Pero para tratar de decir objetividad sobre este obispo que estaba tan mal visto en general, yo fui a leer y a analizar todo lo que él escribió. Gracias a Dios él dejó, y ya están todas publicadas, es un corpus realmente muy grande de homilías. Muchas homilías, era muy ordenado, muy ordenadito. Como lo vamos a ver, él había estudiado Derecho Canónico, así que era un abogado eclesiástico. Sabía hacer las cosas, no como se dijo. Y entonces él dejó un gran corpus de material escrito. Y después, bueno, buscando, pidiendo, todavía en el 2000 costó que me abrieran todo el archivo, ahora el archivo está mucho más completo, pero teniendo una capacidad muy grande de decretos, conferencias que después fuimos encontrando, etcétera, 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 porque escribió bastante, aparece en algunas revistas, bueno. Lo que yo puedo decir de Angelelli está basado en cosas que él dijo. Y a partir de ahí yo hago una síntesis, una pequeña ubicación. Bien. Es decir, yo recibí el testimonio de Angelelli por alguien que había estado con él. Este es un punto para mí importantísimo de pensar, esto de el oído y esto de escuchar a Dios. Es decir, Dios nos habla a través de distintas situaciones y personas. Muy brevemente algunas ideas de su biografía. Nace el 17 de julio del 23. La del 17 de julio terminó siendo la fiesta litúrgica de los 4 mártires riojanos, los 4 beatos mártires, ya que el 4 que hubiera sido la fecha más simbólica de San Juan María Vianney, y por ahora no lo van a cambiar. Entonces quedó la fecha litúrgica el día que nació Angelelli. Nace en un modesto hogar de Córdoba. Quienes conocen un poco de Córdoba, inclusive su barrio actualmente quedaría fuera de la circunvalación de la ciudad. Como sería la entrada por la zona de Ferreira, la zona sur de la entrada de la ciudad de Córdoba, ahí a la mano derecha, más o menos por esta zona donde sus padres, los dos italianos, inmigrantes italianos, más 2 hermanos, conformaron un modesto hogar que vivían del cultivo de la tierra. En ese momento, Córdoba y el Gran Córdoba, sobre todo en esa zona, se producía la verdura, las frutas para la gran ciudad. Saben que del canal del dique de San Roque hay 3-4 canales que son los que riegan la ciudad, porque es árida. Y bueno, a partir de ahí, con todo el proyecto, las familias vivían muchas de eso, de lo cotidiano de la quinta.
muy modesto, una familia muy sencilla. Hace sus primeras letras, como decimos, la primaria, en la escuela de la zona, de las religiosas, y como era también la época, el contexto, el ambiente, de lo cual no hay muchos datos de por qué él opta por la vida sacerdotal. No hay mucha, no tenemos información de cuál fue su decisión vocacional, pero bueno, a los 15 años va al seminario menor, termina la secundaria, en el seminario de Córdoba va a hacer toda la filosofía, va a hacer 2 años de teología, y después, a partir del tercer año, en el 47, 48, estudia los 2 últimos de teología en Roma. Era común en esa época que los sacerdotes o los candidatos que se destacaban un poco iban a estudiar a Roma para tener mejor preparación para las diócesis, los seminarios, etc. Entonces, como estudiante de teología 2 años más, se ordena el 9 de octubre del 49. Ese mismo día, como celebra su primera misa, ahí en la Basílica de San Pedro, en el altar de la cátedra. Se queda 2 años más en Roma, porque era el pedido del arzobispo, y hace la licenciatura en Derecho Canónico. Le habían ofrecido hacer el doctorado, quedarse 1 año más, no, él no lo acepta. Tuvo de compañero, por ejemplo, al actual cardenal Carlitz, casi son contemporáneos, más o menos. Carlitz un poquito más grande. Y otros que ya han fallecido, obviamente, por las edades y demás. Córdoba siempre fue un seminario y una diócesis con, de alguna manera, un caudal de profesores y de sacerdotes diocesanos, con alta especialización. El seminario de Córdoba siempre tuvo un nivel muy alto, y lo sigue teniendo, obviamente, en lo que significa la formación. Por eso los obispos siempre apostaron a tener sacerdotes dedicados a distintas áreas. Ahí en Roma es en donde se da uno de los signos importantes de entender a Angelelli. Angelelli fue un hombre siempre de un gran amor a la pastoral. Si bien fue un abogado eclesiástico, y también obviamente tuvo que hacer toda la parte intelectual que eso significa. Para el derecho canónico es todo en latín, y actualmente lo sigue siendo así. Así es que hay que conocer un poquito de lengua y tener bastante memoria y demás. Ahí hay un vínculo muy importante con eso que es la Juventud Obrera Católica. Un movimiento que nace más o menos allá por 1920, un movimiento que intenta ser una institución que en medio del crecimiento de la industrialización de todas esas décadas del comienzo del siglo XX, bueno, para eso nace este movimiento, para que los jóvenes tengan obviamente una cierta caudal de formación, también de lo que significa su profesionalidad, pensando en que sean, como pensábamos antes, los obreros calificados, los profesionales, aquellos que podían ser artesanos o lo que sea. Es un movimiento que lo inicia el cardenal, después termina siendo cardenal Cardange, en Bélgica, y también con una idea de que hubiera como una perspectiva cristiana, católica, ante el avance del socialismo, comunismo que estaba dominando en el ambiente obrero. Acá en Argentina este movimiento llega más o menos en 1940 y se instala fuertemente porque justo el momento, más o menos por ahí, esa década del crecimiento industrial argentino, con los grandes ferrocarriles que teníamos, los talleres ferroviarios, o lo que fueron las industrias automotrices, o la industria que tuvimos en cuanto a aviones, siempre estamos hablando de un pasado que pasó, o las industrias de Córdoba, sobre todo, con las automotrices, etc. Este movimiento tuvo una fuerte implicancia y tuvo un caudal de acción bastante sólido. Angelelli, ni bien regresa a la Argentina en septiembre del 51, si bien está un poquito tiempo ahí de vicario, capellán,
Al poquito, ya después, inmediatamente, aparte de otros servicios que prestan, el Tribunal Eclesiástico, docencia del Seminario Mayor, el Lumen Christi era de las religiosas, en la Acción Católica, ya en el 52 se dedica casi exclusivamente a la asesoría de los jóvenes obreros católicos en Córdoba. Ahí hay una perspectiva muy interesante que de entrada su llegadita a la Argentina, que también está emparentada con el inmediato derrocamiento del gobierno constitucional de Perón, y donde Córdoba es una ebullición de fábricas, grandes talleres ferroviarios, grandes industria, Caica, Kaiser Argentina, las estancieras, los jeeps, los aviones que tuvimos. Córdoba era un polo muy importante de irradiación industrial. Ahí es en donde él va a dedicarse a full a este movimiento, que tiene esta inspiración. Es un movimiento para que el joven obrero pueda crecer en su desarrollo profesional, no siga siendo un obrerito, sino que pueda convertirse en un maestro, en un profesional. Es un movimiento laical, el cura era asesor, nada más. El que dirigía la institución eran los laicos y los jóvenes. Estamos hablando mucho antes del concilio, por suerte ya. Hoy que los jóvenes eran los encargados de la nación. El sacerdote era el que asesoraba, que estaba al lado de lo que era la coordinación. Este es un movimiento también muy importante. ¿Por qué? Porque es una de las características con las cuales este hombre después lleva adelante el servicio episcopal. El movimiento de la juventud de la obrera católica es el primero que nuclea a los asesores, a los sacerdotes asesores de todo el país. Es el primer movimiento que en la Argentina, en la década del 50, comienzan a tener encuentros. Y esto es el comienzo de un diálogo nacional de la situación eclesial. Ciertamente que hay que reconocer que oficialmente la Conferencia Episcopal Argentina comienza en el 57. Los obispos comienzan a tener cuerpo, pero ya antes está el cuerpo, el colegio de encuentro de sacerdotes que empiezan a dialogar las distintas situaciones de la Iglesia a partir de la experiencia de la juventud obrera católica en la Argentina. ¿Y esto por qué lo quiero significar y lo quiero marcar? Porque esto es una de las cosas que lo caracterizó a Angelelli, la comunión con los sacerdotes. Nunca fue muñequito de torta, nunca actuó solo. Todos aquellos que han dado testimonio de él lo reconocen como un hombre de gran capacidad de camaradería, de fraternidad, de encuentro, de diálogo. Y esto de poner el oído era esto de escuchar a otros. No es solamente una actitud, como dijo muy bien José Luis, de un lindo eslogan. Cuando uno termina haciendo alguna frase porque la vivió. Y él escuchó y atendió y estuvo siempre dispuesto a los jóvenes y, reitero, al encuentro con los ministros que eran los asesores. Este fue un movimiento que, precursor inclusive del movimiento villero, inclusive precursor del movimiento de sacerdotes del tercer mundo, que después tuvieron mucho más prensa, que después tuvieron mucho más visibilidad, pero hay mucho de lo que es la corporeidad a través de esta institución. Es importante considerar esto porque no se lo puede ubicar a Angelelli si no es siempre de un contexto de cuerpo eclesial. Reitero, una imagen que a mí me ayudó mucho. No es muñequito de torta, no lo ponen ahí arriba, ¿no? Sino que está dentro del conjunto. Por su misma manera de ser, nada más que con 37 años, cuando el obispo auxiliar de Córdoba lo traslada y el obispo pide otro y hace las consultas correspondientes, con 37 años lo nombran Angelelli. En diciembre del 60, Juan 23, ya estaba Juan 23, es consagrado el 12 de marzo del 61. Este es otro tema
muy importante, porque esto le permitió a él, obviamente, al ser obispo, participar activamente del Concilio Vaticano II. El Papa abrió, cuando invitó al concilio, que participen no solo los obispos residenciales, sino también los auxiliares. De ahí de que el concilio fue tan grande también, los abades y los superiores mayores de las congregaciones masculinas. Se sabe que el total de padres conciliares estuvo en cerca de 3.000 en los 4 años. Permanentes, 2.000 más o menos, porque algunos se enfermaban, no podían participar. Mismo ayer, y como ven, el 63 no va. El arzobispo le pide que se queda, porque era el cambio del gobierno de Guido, gobierno militar, a la Asunción de Ilía, que tomaba la democracia en el país, y le pidió al arzobispo que se quedara a cargo de la diócesis. Ese año no va al concilio, pero está en los otros 3 periodos, 62, 64 y 65. Tiene distintos servicios en la arquidiócesis. En el año 65 se produce uno de los momentos importantes también, la recepción del Concilio Vaticano II. No fue todo color de rosas, ni todo fue sí, sino que también hubo distintas situaciones. Una de ellas fue en Córdoba. Uno puede constatar que en general, yo después en estos últimos años hice todo un estudio muy largo, bastante extenso, de todo lo que dijeron los obispos argentinos en el Concilio Vaticano II, y realmente uno puede contestar que fue bastante vuelo bajo, para decirlo así muy sencillamente, salvo excepciones honrosísimas que ciertamente tuvieron un nivel muy interesante, pero en general uno puede ver y observar que los obispos, o por lo menos aquellos obispos que ya venían con toda una tradición, una manera, un contexto, lo que era la renovación del concilio quedó grande. Pasó un poco esto en Córdoba. El arzobispo costó de la implementación de las propuestas del concilio. 3 sacerdotes se le plantan al mejor estilo cordobés, le publican en un diario 3 artículos muy duros. Los 3 profesores eran del seminario de Córdoba, así que la Liga Angelelli, por ser rector de esos profesores, el arzobispo, después de las situaciones y todas las aclaraciones pertinentes, renuncia. Ahí después asume Monseñor Primatesta. Monseñor Primatesta lo vuelve a incorporar a Angelelli como auxiliar de Córdoba, y al poquito tiempo ya es nombrado obispo de La Rioja, el 3 de julio del 68, y asumió el 24 de agosto de ese mismo año. En ese periodo interín, donde es auxiliar ya de Primatesta, es donde actúa, lo que dije antes, como primer vicepresidente de la Comisión Episcopal de Pastoral, que fue uno de los núcleos más importantes que tuvimos en la Argentina para lo que es la recepción, el contexto del concilio. Este año estamos celebrando sin pena ni gloria los 50 años de la Declaración de San Miguel, que fue como de alguna manera lo más pleno que el episcopado argentino y la Iglesia pudo pensar para decir cuál es la realidad argentina a la luz del concilio como Iglesia. Quiero indicar ahora, a posteriori de su pequeño periodo ahí en La Rioja, llega a estar menos de 8 años, asumió 24 de agosto, lo matan el 4 de agosto, un poquito menos de 8 años justo que estuvo, faltaron 20 días. Esto también es muy importante para entender por dónde nosotros pensamos y a la vez reflexionamos y por qué la Iglesia y como Iglesia hemos actuado con el tema de este hombre y sus compañeros. Al día de hoy,
Wenceslao Pedernera no tiene un juicio penal realizado sobre su asesinato. Justicia argentina. La Cámara de Chilecito no se constituyó desde el día que lo mataron hasta hoy. La viuda, Coca, y sus hijas no tienen ninguna sentencia de ningún tipo de quién pudo haber matado a su esposo. Entonces, con la causa de Angelelli, brevemente quiero dar unas breves indicaciones, porque de esto también se ha dicho tanta pavada, con todo respeto a aquellos que dicen que saben. El 31 de agosto del 76, ¿cuántos días son después del asesinato? 7. El juez que plantaron la dictadura cerró la causa y se retiró de La Rioja. Nunca más apareció ese juez en ningún lugar. A los 7 días el juez determina que había sido un accidente, lo archiva, porque obviamente va a archivo, y a otra cosa. Ese juez no apareció nunca más, estuvo plantado el 1 de agosto el 24, más días, me equivoqué con la otra fecha. Un par de días, el 31 la cierra y desaparece. Entre el pueblo siempre se dijo, y eso quedan todos los testimonios de las personas que lo habían matado, eso quedó bien claro, durante el entierro y durante lo que fue, que los militares permitieron la exposición del cuerpo, etcétera, al féretro, se pudo demostrar de que en el pueblo de riojano nadie se la cagó. La mayoría sabía que esto no había sido un accidente, pero bueno, así quedó. Quienes estuvieron siempre luchando para que se demostrara que no había sido un accidente, hay que destacar dentro de nuestro episcopado a estos, acá se ve poco, Monseñor Saine, que está a la izquierda, en el medio está de Nevares, obispo de Neuquén, Saine de Viedma, Jorge Novak, obispo de Quilmes. Y al final está un obispo exiliado del Uruguay, Monseñor Metiaraz, de Salto, que allá también lo querían marchar, entonces se exilió acá en la Argentina, estuvo en Morón, en una parroquia, después pudo volver a la diócesis y retomarla, porque también Uruguay estaba con las dictaduras. Bueno, estos 3 argentinos, en la fecha que indico, el 2 de septiembre del 83, piden públicamente y hacen las gestiones, como lo vamos a ver ahora en las cámaras correspondientes, para que se reabra la causa. Hay que tener en cuenta lo que ya dije, la sobrina Marilé nunca se quedó quieta, ella fue apoderada de la mamá. La mamá le dio todos los poderes a Marilé, a su nieta, para que continúe la causa. La mamá nunca aceptó, la mamá murió muchos años después, primero falleció su papá, pero Celina hasta el día que murió siguió diciendo que acá no había sido accidente. Así que tenía todos los poderes de la familia para continuar la causa. Marilé se jugó hasta el último instante en todo esto. Y también toda la gente de, entre otros, del Centro Latinoamericano, de Córdoba. Así es como, a los 10 años, un juez, Aldo Morales, en La Rioja, juez de La Rioja, empieza a dar los indicios de lo que después la justicia penal del 14 podrá decir, que ya en el 86 el juez Morales dice que este había sido un accidente preparado, es decir, había sido algo premeditado y esperado por la víctima. A la luz de los testimonios que se fueron sacando y que se fueron abriendo, sobre todo cuando el acompañante, el padre Arturo Pinto en ese momento, después él se retira del ministerio, Arturo se tomó su tiempo para dar testimonio, para hablar, etcétera, etcétera, etcétera. A la luz también de todo lo que es otros testimonios, el juez en el 86 decide
que esto fue un homicidio calificado. Viene después, obviamente, a pedido de todo esto, pasa a la Cámara Federal de Córdoba. La Rioja dependía de Córdoba, depende de Córdoba para las cámaras federales. En el interín se dan las leyes de punto final, obediencia debida, se paraliza todo, acá no pasa nada. Hasta que nuevamente en el 2005, cuando se caen estas leyes, ahora ya en La Rioja, en el 2006, se activa el juicio. Y en el 2006 es por primera vez donde la Iglesia entra como querellante. Gracias a un gran obispo, Carmelo Giaquinta, en ese momento el presidente de la conferencia era Mario Bergoglio, pide, con la anuencia de la conferencia episcopal como asamblea, que se investigue sobre la muerte de este hombre. Y lo hace Carmelo Giaquinta, un gran obispo, gran historiador, un grande de los profesores que hemos tenido y uno de los grandes de nuestra iglesia. Carmelo hace una investigación larguísima de muchos meses en distintos archivos. Él ordena todo el archivo de la conferencia episcopal sobre este hombre, en La Rioja otro tanto, y a la luz de su informe, por primera vez el obispado de Quilmes en el 2006, de Quilmes, de La Rioja, entra como parte de que se demuestre la situación de cómo había sido muerto este hombre. Ahí estaba en el obispado en ese momento Roberto Rodríguez, que también se jugó mucho por esta causa, con la ayuda de Carmelo. Bueno, esto tiene todo su largo trámite, que recién en el 14 la Cámara Federal llega a estas conclusiones y a los imputados, Menéndez, Lucio Benjamín, que en ese momento de la dictadura era el jefe del norte argentino, comandante del tercer cuerpo de ejército, etcétera, y otros, determinan ciertamente que no vamos a saber quién fue la mano, pero que sí que el Estado, a través de quienes eran autoridades en ese momento, provocaron e hicieron que esto no fuera un mero accidente, sino algo que fuera premeditado y buscado. Y todo hace indicar que fue a través de la pinchadura de la goma, con la cual empezaron los tumbos de la camioneta. El cuerpo que está ahí en medio del asfalto estaba más o menos a 80, 70 metros hacia adentro de la arena. O sea, esto lo demuestra la justicia. Los tomos de la justicia son así de gordos, son como las guías telefónicas de antes. Está demostrado también claramente que los servicios de inteligencia del ejército especialmente actuaron hasta en la comisión Giaquinta para derivar y para entorpecer la investigación. Eso está todo indicado, quien lo quiera leer, y está en las páginas web todo el tratamiento de esta causa. No es como algunos han dicho que porque este gobierno o aquel otro gobierno quería hacer tal cosa. Cuando la justicia actúa y cuando la justicia evalúa, es interesante también ver hasta dónde llegamos. Hasta esto que ya en el 2006, después de tantos años, hasta cuando Carmelo investiga, quieren entorpecerle la investigación. Bien, si tuviéramos que decir algunos aspectos básicos elementales de Angelelli y su aspecto del concilio en La Rioja, yo centraría estos 4 puntos fundamentales para después entender por qué y cómo actúa y por qué decimos que es un testigo de la palabra de Dios. Fundamentalmente esto que marca el Concilio Vaticano II, la idea de la Iglesia Comunión, la idea de todos somos Iglesia. Aquí nadie es la Iglesia en particular, sino esta profunda comunión, ¿no? Laico, religioso, presbítero, obispo. Este es todo un tema que siempre estamos volviendo a descubrir, volviendo a reanalizar, volviendo a encontrarle la punta. Esto no se termina.
Esto ya lo dijo ya San Pablo en tantos años en Corintio, ¿no? Con la imagen del cuerpo. La segunda idea fundamental de Angelelli y el concilio tiene que ver con el conjunto. ¿Qué entiende Angelelli por conjunto? ¿Qué entendió la Iglesia de La Rioja por conjunto? Algo que es muy propio de lo que está insistiendo tanto el Papa Francisco. La Iglesia es universal. Vamos a todos, no a algunos. Esta idea de universalidad, si ustedes la profundizan y la analizan, se debe mucho a la idea del padre Rafael Tello, de quien recién estamos empezando a conocer más de su reflexión y de su influencia entre nosotros. Desde el vamos piensa que la Iglesia, si no se hace universal, es decir, no llega a todos, no es Iglesia. No somos Iglesia. En esto el pelado fue un maestro. Los lugares más recónditos, más lejanos, de todo tipo, porque no fue únicamente, como muchos lo han mirado, lo ven, únicamente amante de los pobres, estrictamente. Sí, amor preferencial, pero no por eso dejó de ir a todos los otros lugares. De algunos de ellos, como Nanillaco, lo rajaron, porque iba, porque fue. El tema de la realidad es uno de los temas fundamentales de Angelelli, porque es el tema fundamental con el cual de alguna manera el concilio pone la gran frutilla final, que es la Gaudium et Spes. El último gran fruto del concilio, pero que no por ser último es menos importante, es decir, ojo, la Iglesia es pueblo de Dios, es misterio divino, es laicado, son curas, ¿verdad? Pero ojo, aquí ahora, en la historia, en la realidad, la Iglesia en el mundo contemporáneo. Esto es una cosa fundamental. La belleza de la revelación, la belleza de lo que Dios nos ha dicho, la belleza de todo lo que Dios es, pero ¿cómo lo leemos acá en nuestra situación? La realidad es lo que lo formatea, ¿no? Si algo lo escañaba, por así decir, a Angelelli era la realidad, es decir, cómo vivía la gente, cómo rezaba la gente, cómo palpitaba la gente, cómo deseaba la gente, qué aspiraba. Era un gran encuestador. Lamentablemente se han ido perdiendo rollos y rollos de cintas que él hablaba con todo el mundo. Lamentablemente todas esas cosas con los deterioros y los pocos cuidados que tenemos nosotros, esto de escañar constantemente por qué, para qué, dónde, cuándo. Cuando hacía la visita a San Nicolás, fue el segundo obispo que sacó al gran santo riojano, a visitar la diócesis. Y él mismo era crítico y le preguntaba a la gente, pero dígame, cuando usted le está rezando al santo, ¿no se está olvidando de la realidad? Él mismo le decía a la gente eso, porque quería ser crítico con su situación. No era cuestión de que el santo le vada, al contrario. Y ahí dicen los que ya cuentan, que siempre es lindo, que hay una viejita que le da la mejor definición de oración. Le pregunta, ¿cómo reza usted, abuela? Yo rezo sentado. ¿Y cómo habla usted? Y si yo sé que Dios está al lado mío, yo me hago así con la cola que se corra y nos ponemos a hablar. Eso de conocer la realidad, eso de ubicar, ¿no? Eso de contextualizar el Evangelio, lo que hoy hablamos con palabras más técnicas, más inculturales. Este hombre era esto, es decir, la realidad es lo que formatea, es lo que nos determina, es lo que nos dice cómo estamos. Nos cuenta desde dónde anunciar. Y el último punto es el contexto del concilio, ¿no? Es esto de no llegamos, todavía no llegamos, siempre estamos en proceso de conversión, siempre estamos en proceso de posibilidad de. Entre muchas cosas que él escribió, como que parece que lo hicieron muchos obispos, por lo menos esto lo han hecho una gran mayoría, por lo que he podido rescatar y conocer y buscar. Cuando termina el concilio, Angelelli hace como un gran memo del concilio, son unas 8 hojas en hojas oficios, que
pelado escribía todo a máquina y después lo corregía todo a mano. Era un minucioso, espantoso, con letra gruesa, rasgos gruesos, fuertes, contundentes. Y ahí marca mucho esta idea. El concilio es un inicio de conversión, no es la conversión, es un inicio de todo. Yo creo que podemos partir de esta idea. No es mía. Leonardo Boff en el 2003 hace un articulito contundente para entender el contexto del martirio en América Latina y pone esta pregunta que es, me parece, como lo que nos puede quedar también a nosotros para seguir pensando por qué el martirio, por qué lo del testimonio. ¿Cuál es el sentido último de la vida sacrificada por algo que se considera de más valor que la propia vida? ¿Qué hay detrás de la entrega de uno mismo que es más valioso que aquello que Dios nos ha dado, que es lo más propio, que nos sostiene, nos anima, que es la vida? ¿Qué es lo que hay en definitiva para que alguien quiera hacer esto o pueda hacer esto con la gracia de Dios? Porque ciertamente el martirio, testimonio, es un don. Este es un temita interesante como para que después pudiéramos hacer un pequeño diálogo. ¿Por dónde va el sentido? Hay unas cositas que pueden ir ayudando. Cuando él llega a La Rioja, ese 24 de agosto del 68, deja esta frase, que para mí es muy contundente. Ahí lo ven, yo vestido con capa, con una mitra, algunos obispos que lo acompañaron. Dice, les acaba de llegar a La Rioja un hombre de tierra adentro que les habla el mismo lenguaje, también de tierra adentro. Un hombre que quiere identificarse y comprometerse con ustedes. Quiere ser un riojano más. Por eso desde ahora les dice, mi querido pueblo riojano. Él era cordobés. Si bien hay cierta cercanía geográfica, hay también una gran diferencia cultural. Angelelli va a una Rioja que era una cascarita de nuez, al lado de lo que era Córdoba, ciertamente. Una ciudad industrializada, una ciudad docta, como se la dice vulgarmente hablando, y con todo lo que significa de las universidades, su larga trayectoria académica, etcétera, etcétera, fuente de presidentes, de grandes caudillos, a una Rioja que siempre fue en la Argentina para el lado de afuera. Eso de hacerse uno más, identificarse, comprometerse, esto de cambiar, hacer el chip. Los 4 mártires, ninguno era riojano. Wenceslao había nacido en San Luis, Longueville venía de Francia, Carlos de Dios, cordobés. Ninguno de ellos era cordobés, era riojano. Todos eran de otros lugares. Sin embargo, todos tuvieron que hacer este proceso de ir y de compartir y de ser testigos, animados por el mismo espíritu, de lo que significa esta entrega de cambiar de tono, de lenguaje. Hay cosas apasionantes cuando uno entra, a mí por lo menos me apasionó cuando iba a La Rioja, esos años iniciales de mi investigación. Yo encontraba más literatura y folclore y demás que todo lo que yo buscaba. ¿Por qué? Porque La Rioja es así, es poesía, es folclore, es música, es una cultura que no te va a hablar como te estoy hablando yo. Es otra manera. ¿Por qué en la chaya usan la harina? Lo aprendí después de muchos años. Porque la harina, al hacer blancos, nos hace a todos iguales. Y no hay ninguna diferencia aquello que festejamos. Todos acá compartimos la misma mesa. Vos vas a la fiesta de la chaya y no tenés que sacar del bolsillo para comer. Porque tenés que sacar del corazón para compartir. No se cobra. Otra cultura.
esto de identificarse con otro estilo, esto de identificarse con otra forma, es obviamente semejanza de ¿qué? De la encarnación del Hijo de Dios. Tuvo que cambiar todo su chip para hacerse uno con nosotros, hablarnos al estilo de nosotros, tratar de entendernos, hombre duro sin testarudo, como le decía, tratar de, obviamente, hacer todo un proceso de lo que es esa encarnación, que no es una cosa folclórica como la hacemos en la Navidad, sino todo lo que significa ese despojarse, cambiarse, anonadarse, como le gusta decir a Pablo, ¿no? Abnegarse, negarse para ser otro, ¿no? El famoso grano de trigo, ese morir, podrirse y esperar que salga algo. Ahí hay todo un proceso de conversión que recién decía, ¿no? Cuando uno piensa cómo y de qué manera Yelel y los testigos viven, celebran, actúan esa palabra de Dios, tiene que ver con esto. Primero de todo con un despojo. Y una actitud de despojarse que tiene que ver con un acercamiento, tanto que insiste estos últimos años Francisco con esto, ¿no? Ser cercano. Esto que yo les decía antes. Este hombre fue siempre muy cercano a los ministros, muy querido por los sacerdotes, muy cercano en compañía fraternal, en compañía de celebrar, ¿no? En compañía de acompañar, de estar, de animar, de sostener. Todos dicen que tenía un carácter espectacular. Era medio poeta, como ya lo saben, ahora se han reescrito, se han reeditado sus poemas. Quienes lo conocieron, cuentan de que cuando iba y se internaba por esos valles y por esos lugares, y llevaba siempre un grabador, por eso hacía tantas entrevistas a la gente. Esas entrevistas después él las escuchaba, a veces se ponía a grabar el murmullo del arroyo, o muchas veces pasaba alguna bandada, y después él se sentaba y dice tranquilo en las noches cuando terminaba, esas noches de calor interminable de La Rioja, se ponía a escribir esos poemas. Pero era todo con lo que había ido captando y lo que había ido compartiendo con los demás. Eso de escuchar y eso de ver la realidad. La realidad como lugar teológico es donde nos está hablando Dios hoy. ¿Qué nos dice Dios a los argentinos hoy? ¿Qué nos está diciendo Dios con toda la situación que vivimos? No es cuestión de abrir la Biblia y decir, a ver qué versículo me inspira, ¿no? No, esta realidad que estamos viviendo, esta que sufrimos, que palpitamos, esta que nos angustia, esta que nos duele, esta que nos molesta, esta que es injusta, ¿cómo la estamos leyendo? Esa fue una lectura constante de Angelelli, de todo el grupo, de sacerdotes, más el grupo de laicos, en el cual esta actitud comunitaria que antes marcaba, también a él lo marcó y lo marcó. Ni bien llega a La Rioja, al mes, cita todo el clero. Eran 20 y pico, una diócesis pequeña, para semejantes extensiones, 23 curas, no era nada. Mismo en La Rioja, la ciudad de La Rioja tiene 3-4 parroquias, nada más. Bien, lo citan. ¿Y qué es lo que le dice? Miren, yo sé que es muy fácil hacer los cambios. Yo mando el decreto y ya está. Pero total, ustedes después van a hacer lo que quieren. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué no consensuamos? Y antes de pensar cambios, a ver quién va a dónde va, pensamos a dónde queremos ir juntos. El documento del Carmen, que se llama, que es al mes de su llegada, es como la carta de lo que el presbiterio y el obispo se proponen hacer como Iglesia de La Rioja para pensar el servicio evangelizador. Y ahí viene la gran impronta en la cual vuelvo a reiterar esto. ¿Cómo consigna a dónde queremos ir? No desde una visión intelectual, meramente así conceptual, sino captando, descubriendo las necesidades, las situaciones, las personas, la cultura, el modo de vivir, el
modo de pensar, el modo de celebrar, el modo de comer, el modo de festejar, el modo de enterrar, el modo de recordar. En eso también es un gran, yo creo que ahí tuvo una influencia fuerte el pensamiento del padre Gera, Lucio Gera, uno de los grandes teólogos de nuestra iglesia, el padre Rafael Tello, que ya nombré, a quien ahora estamos reconociendo más y conociéndolo más en sus escritos, su reflexión. Todo este tema de la cultura no tiene que ver con la ilustración, con el doctor, con el que sabía, sino el que sabe vivir. Aquel que sabe vivir. Entonces, el encuentro con la cultura era escuchar, captar cómo vive el riojano, cómo vive las diversas realidades. La Rioja son 4 lugares geográficos muy distintos. Cuando vos entrás desde el sur por Córdoba, es la nada, el desierto. Pero te vas a la zona que va contra Catamarca, podés tirar lo que quieras y va a crecer lo que quieras. Vas a la cordillera, tenés una gran capacidad para la ganadería. Y tenés la otra cuna hacia el San Juan, donde está toda la parte minera. Si bien es una provincia, esto quedó claro, marcado, es decir, las distintas realidades, las distintas situaciones. Así trabajó en esos 4 grandes decanatos con los curas. Donde tuvo más conflicto fue la zona más rica, los Menem, los Yoma, los de doble apellido, toda la zona de Nillaco, lo que se llama la costa, que es la zona más fértil, en ese momento los dueños de todo, como siempre, como es habitual, en donde esta idea de por dónde descubrir que Dios nos está hablando. Esto lo insistió, lo buscó. Esta es una idea fundamental del agave y la tefez, los gozos y las esperanzas, las alegrías y los sufrimientos de la humanidad son los de la Iglesia. Número 1, así comienza agave y la tefez. El 4 y el 11, todo el tema del discernimiento de dónde nos está hablando Dios y cómo nos habla Dios en las situaciones, en las realidades. ¿Qué nos está pasando ahora con este? A ver, hagamos una traslación. ¿Qué es la lectura que vamos a hacer de la Amazonia con este sínodo? Es decir, ¿qué es lo que estamos diciéndonos como iglesia de una situación concreta, histórica, cultural, geográfica, política de nuestro planeta? Este hombre, con todo su presbiterio, siempre trabajó en profunda comunión y quiso que se hiciera en comunión las búsquedas por dónde, desde dónde y para qué. ¿Sí? Bueno, ¿vamos hasta ahora? No voy muy... ¿No están cansados ya de que hable tanto? ¿No? Bueno. Esto que está puesto ahí, no sé si lo llegan a ver bien, porque quedó rojo. Con esto yo haría como un breve final. Esto es un artículo que escribí el año pasado con motivo de todo lo que se empezó a hablar cuando el Papa firmó el decreto de beatificación. En julio, agosto, septiembre empezaron a hablar varios y a hacer distintas hasta infamias. El diario La Nación publicó esa foto de Angelelli con el cartel montonero y tantos otros que no son los únicos, que no lo han tragado y no lo van a tragar. Entonces, a partir de ahí, no con un sentido apologético, porque creo que Angelelli y los mártires nunca lo necesitaron, pero sí con un sentido clarificador, ¿por dónde entendemos el testimonio? ¿Y qué entendemos por testimonio de Dios, de su palabra, de su Pascua? Muy brevemente, muy brevemente. A ver, todo refiere y todo comienza a lo que es el misterio de Jesús. La iglesia no existe, no es, sino siempre en relación al Hijo de Dios, y el Hijo de Dios en relación al Padre y en la comunión del Espíritu. Esto no es un cuentito. No existimos si no es porque Jesús
nos eligió, nos llamó, nos convocó, nos signó un día de nuestro bautismo, un día de nuestra confirmación, lo que sea. Todo en la iglesia no es para sí, no es porque sí, no es para adentro, sino que siempre es por Jesús, para Jesús, en Jesús, con Jesús. La idea de pensar lo que significa ser testigo es ir a Jesús, primer testigo de todos. Vengo, como lo dice tan bellamente, sobre todo en la línea de la comunidad juánica, a dar testimonio del Padre. Aquello que había sido nuestro alejamiento de Dios, el Hijo de Dios lo acerca y da testigo, es testigo del amor del Padre. Toda la idea de Jesús que en definitiva aceptó y comprendió esa voluntad del Padre y de la cual se enamoró y de la cual hizo suya su vida, su pasión. Fue su pasión. A veces restringimos la pasión con todo respeto al Viernes Santo. Toda la vida de Jesús fue una pasión ardorosa, de conversión constante. ¿Qué habrá sentido Jesús cuando muchas veces lo vas a poner a mi derecha, lo vas a poner a mi izquierda? Sus discípulos no entendieron ni jota, ¿no? del proyecto, por lo menos lo que queda escrito a propósito, como para decir que estamos siempre lejos, ¿no? Esa pasión ardorosa de Jesús que se consuma ciertamente en ese beber el cáliz, en esa actitud de entrega, pero también en los sinópticos 3 veces aparece: miren que yo voy a ir y me va a pasar esto, va a pasar aquello. O la actitud de Lucas, ¿no? Se da vuelta y se emprende ese camino derechito a Jerusalén. Es decir, entender el ser testigo es siempre mirar a aquel que ya lo fue por nosotros y que lo es por nosotros. Gracias a Dios. O sea, Él es el testigo. Nosotros humildemente vamos con la velita y iluminamos algo, pero la vela es Él, ¿no? El cirio es Él. Es decir, no podríamos entender y no podríamos comprender cuál es el sentido de entregar nuestra vida por algo que significa, si no es desde la óptica de Jesús. Y no es esto tampoco una actitud como ahora, por lo menos voy viendo varios autores que van escribiendo, hablan de esto como un cierto altruismo. Algunos autores, como para despreciar o para menospreciar lo que significa la entrega, hablan de una actitud más bien altruística y considerar como que la entrega de la vida es algo así. Para el cristiano no es así. El cristiano que tiene el don de ser testigo en esta vida, o que lo entrega con su propia vida, es siempre obra de Dios. No es por un altruismo, ni es por un egoísmo, ni es por una actitud humanista. Nosotros hacemos todo lo que hay que hacer humanamente, pero siempre en el nombre de Jesús. Y por el nombre de Jesús y por la causa de Jesús. Francisco, si hay algo que nos viene insistiendo, creo que va por ahí la idea, ¿no? La segunda idea que es muy importante y que esta es fundamental: ¿por qué entender y partir y hablar del martirio, del testimonio desde los pobres? Porque el primero que se hizo pobre es Jesús. Los pobres no es un invento sociológico ni religioso. Cuando hace un par de años atrás Benedicto dijo esa gran frase que nos parece que fue el comienzo de una nueva etapa en la Iglesia: no se lo sigue a Jesús por una cuestión ética, no se sigue por esto, sino porque el mismo Jesús optó por vivir y ser pobre, despojarse de lo que era. Vivir como un profeta y como un maestro itinerante de lo que le daban, lo que lo conseguía, lo que lo mantenían. Toda la actitud de Jesús fue constantemente de un constante despojamiento. Por eso, los pobres son los que nos enseñan a nosotros y son los que son nuestros maestros para poder acceder a Dios. Los pobres estarán siempre con ustedes, y como lo usan algunos políticos, no es para eso.
es porque siempre nos van a hacer un reflejo de todo lo que falta para que un día toda la humanidad llegue a la divinización. Angelini, cuando pensó la promoción de los pobres con sindicatos, empezó con sindicatos de los mineros, de los pesqueros, como los llamaban, sindicatos de domésticas, sindicatos de rurales, maestras, maestros, cooperativas. Cuando hizo el informe para la visita al Papa, lo dice claramente, todo esto tiene en función de qué? De que un día todos podamos ser mejor personas, porque al ser mejor personas somos más identificados con lo que es el proyecto de Dios. Los padres de la iglesia ya le dijeron, ¿cuál es la gloria de Dios? O sea, la manifestación plena de lo que Dios quiere para mí, para vos y para todos. Que el hombre viva y que nuestra vida sea plena, que nuestra vida sea feliz. No sé si lo han podido leer, reflexionar, pero la Gaudete Exultate, ¿no? Alegrémonos, exultemos del Papa cuando habla de todo el tema de las bienaventuranzas. Ahí marca el rumbo de la santidad. Los pobres son los que nos van a hacer santos, no son nuestros méritos. El mérito va a estar en tanto y en cuanto nos asemejemos a ellos y con ellos podamos caminar y hacer juntos un proyecto. Esto fue uno de los puntos más complicados de entender en una Rioja con cierta cultura aristocrática, con una cultura muy de ciudad pequeña, de una provincia muy encerrada, que fue también encerrada en general por la Argentina, poco querida, poco apreciada. Una provincia que siempre ocupó lugares secundarios, actualmente en el electorado no supera el 3-4%, ni cuenta. Esta idea, ¿no es cierto?, que tiene que ver fundamentalmente desde dónde nos posesionamos, esto le costó obviamente bastantes dificultades a entender en contextos donde el pobre siempre es para el asistencialismo, para darle. Muchas de nuestras beneméritas instituciones católicas, apostólicas, romanas nacieron para eso, asistencia al pobre. Hoy es toda otra manera, a partir del pensamiento, la reflexión y la situación actual. Cuando este hombre lo propone por los 60, 70, era un adelantado, estaba mirando lo que hoy estamos viendo. Por eso fue tan poco aceptado y tan poco querido. Cuando abandona de ir a las celebraciones a la catedral y se va a celebrar la Navidad famosa bajo un árbol y a la luz de un farol, muchos dijeron, ¿qué clase de obispo me mandaron? Yo lo quiero acá con toda la pompa y circunstancia. Esos desplazamientos son significativos porque dan gestos, como cuando a más de uno le da urticaria que el Papa se baje del Papa móvil y todos están desesperados a ver si lo tocan. Y va y toca cabeza. Esos desplazamientos son signos de algo. Que un obispo por lo menos nos convoque y diga, che, Iglesia de Buenos Aires, vamos a dialogar qué cuerno queremos hacer como iglesia, es un descentramiento. Es el obispo siempre está diciendo, che, colaboren con el sínodo, porque esto de desplazar, de salir de lo que estamos acostumbrados. Esto de los pobres es una cosa importantísima. Hay que entender también el contexto de nuestra iglesia católica, apostólica, romana, pero que mató a católicos, apostólicos y romanos. Eso que pongo en tercer lugar. Una iglesia mayoritariamente bautizada, en donde nuestros gobernantes fueron habitualmente formados en instituciones católicas, nuestros militares tuvieron siempre su ordinariato en su gran mayoría, y hay que entender que estuvimos en un contexto en donde nos matamos pensando que hacíamos un bien, sacando y eliminando a personas que desencuadraban, se desplazaban. John Sobrino, este gran teórico salvadoreño, que vive en Salvador, que es español, lo dice claramente, ¿no? O
sea, molestaron porque fueron ortodoxos. ¿Ortodoxos en qué? En ir a los más pobres. Que esa es la ortodoxia de Jesús. A veces la ortodoxia no es cumplir la norma, sino es pensar si esa norma es lo que Dios quiere para esta circunstancia, este lugar, este momento. Esta imagen de sobrino es fundamental, porque entonces, cuando estamos hablando de ortodoxia, estamos hablando del fundamento de nuestra fe. La Iglesia siempre dijo que tenía que ser por orden fide. Sí, macanudo, ¿pero qué es la fe? Un concepto, una norma, un catecismo, un documento, la que se juega en la vida. Se juega en cómo actuamos, cómo servimos, cómo vivimos, cómo interactuamos. La fe no es solamente, digo, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, pero después tengo que vivir la caridad, tengo que vivir la esperanza, tengo que vivir con este que no me gusta, o con este que no me quiere, o este que me persigue, o lo que sea. Esto del contexto eclesial latinoamericano realmente es un contexto difícil de entender, muy complicado, como en un continente cristiano, católico, hubo esta idea de heterodoxia, ¿no? Aquellos que no pensaban de acuerdo a un cierto formato, que era más bien rígido, que era también anti todo lo que puede parecer justillo al socialismo, comunismo, marxismo. Acá también hay una muy fuerte influencia de Estados Unidos. Si ustedes ven el mapa de esos años de América Latina, salvo honrosamente Colombia y Venezuela, que tuvieron siempre fuertes democracias, Venezuela y Colombia siempre fueron países que tuvieron una muy fuerte tradición democrática, todo Centroamérica, excepto México, países pequeños, y todo el cono sur, excepto estos dos grandes países, estuvimos todos dominados por dictaduras. Controladas, deseadas y esperadas, allí donde las democracias no podían caer porque estaban sólidamente cimentadas. ¿Para qué? Para que no hubiera otro Cuba en América Latina. Las democracias nunca hubieran hecho lo que hicieron los militares, porque hubieran hecho un juicio si alguien pensaba distinto. Usaron y se dejaron usar para provecho y demás, y Dios sabrá, algún día podremos dialogarlo cara a cara, pero fue fundamentalmente por esto, para decir a aquellos que no estaban en la ortodoxia, que yo creo que era la ortodoxia, afuera. Recién ahora en Centroamérica están empezando a rescatar los cientos de miles que tienen, cientos de miles, que se cometieron atrocidades, Guatemala, Honduras, Salvador, todas las denuncias de Oscar Romero, no las escuchamos. Un pequeño chisme eclesiástico, pero que es cierto, que doy testimonio para que quede como testimonio, porque yo recibí testimonio, que quede. En la última asamblea episcopal del 76, mayo, Angelelli lleva 31 puntos a la conferencia episcopal para decirles, miren todas las cosas que me están pasando, a mí, a los curas, a los laicos. Ya habían comenzado a perseguir a los laicos. La iglesia riojana y la iglesia de San Nicolás son los dos lugares donde hubo más desaparecidos, muertes, secuestros, etc. Fueron las dos diócesis más perseguidas en Argentina. Soledad Catoyo hace un par de años hizo un estudio espectacular sobre estos temas, es socióloga del CONICET, y lo hizo con todo un trabajo de sociología. Perdón, Luis, ¿podrías repetir el nombre? Soledad Catoyo, es con G final, Catoyo. Los desaparecidos en la Iglesia Argentina, donde documenta claramente la persecución que hubo en San Nicolás, una gran zona industrial. En ese momento San Nicolás era Somisa, Sindar, un gran polo industrial, y La Rioja, que era una cascarita. Los testimonios que han quedado en la comisión provincial por los desaparecidos, secuestros, torturados en La Rioja, todos los testimonios dicen que los interrogatorios comenzaban. ¿Vos sos de la iglesia de Angelelli?
Bien, el chisme termina en esto. Angelelli va con 31 puntos a la Asamblea Episcopal. Silencio de radio. ¿Qué le contesta el presidente de la conferencia? Es un problema de la Iglesia riojana. Sigamos con otro tema. La persecución también fue solapada, silenciosa, como la de Jesús. A Jesús no solamente lo capturaron de afuera, también de adentro. Recién, después de tantos años, pudimos decir que son beatos. Lo declaramos, lo proclamamos, lo decimos, pero durante muchos años violín en bolsa. Bien, el tema del acento riojano, y con eso voy terminando, es a propósito, esto lo consulté con varios, yo había pensado otra perspectiva, después me ayudaron a pensarlo así. El acento, ¿por qué? Ninguno de ellos era riojano. Ninguno de ellos era riojano, pero todos aprendieron a hacerlo. Todos tuvieron que hacer esa actitud de complicidad con la realidad. Dicen que Gabriel Longueville ni hablaba bien el castellano, pero se hacía querer por su forma, su estilo, su humildad de un gran artista, un hombre que a través de la plástica o de la escultura o a través de la expresión lograba captar y acercarnos a la gente. Wenceslao Pedernera era un laico, sencillo, padre de familia. Había ido a la iglesia después de un tiempo largo, porque en una pelea con la mujer que la va a buscar a la iglesia, según cuenta Coca, lo contó, fui testigo de eso. Este año tuve la gracia de escucharla. En esa noche que se habían peleado y que ella se va a la iglesia y él la va a buscar para reconciliarse, quedó captado por la predicación del cura. Misterio Fidel, un hombre campesino, un hombre sin muchas letras, un hombre que trabajó siempre dedicado al trabajo en la tierra, no fue dirigente gremial, no era cooperativista, sí estaba en la línea de la cooperación, ayudaba, vinculaba, articulaba, ayudó a otros que comenzaban el trabajo. En estos últimos días, Monseñor Braida, el actual obispo de la Rioja, lo nombró patrono de los campesinos de La Rioja. A más de uno todavía le dolerá la cabeza con ese nombramiento. La sencillez, la humildad, el acento significa esa actitud de haber quedado impregnado de la riqueza, de la belleza, de lo que es ese discipulado de Jesús. Bien, perspectivas abiertas que nos quedan es lo que dijo claramente, y ese fue también el objetivo de todo mi estudio de estos años y demás, que para mí ha sido una gracia infernal de conversión, Yo no dejo de recordar a la hermana Teresa Racilla, que fue la que me conectó con Angelelli, y agradezco a ella ese don, es un don para mí. Fundamentalmente esto, visibilizar. Sacar de las penumbras tantas cosas oscuras que tenemos, y entre ellas esta, que como iglesia somos pecadores, pequeños, pecadores, pero bueno, que también podemos hacer cambios y conversiones. También podemos realizar proyectos en los cuales nos inspira estos hombres. Yo creo que también acá entra toda la familia de Wenceslao Pedernera. La mujer sigue siendo mártir al día de hoy de no saber quién mató a su marido, y sus hijas no lo van a saber, y sus nietas tampoco. Ahí habría todo un combo familiar de martirio que en la patrística, por lo que estuvimos investigando este año con nuestro compañero de estudios, el tema de martirio, lo abre, porque ciertamente que cuando desaparece uno de la familia queda también en una situación de orfandad, queda en un contexto más amplio. Bueno, creo que habría todo un tema ahí también de seguir hablando esto de una iglesia que podamos dar visibilidad a nuestra realidad, nuestros logros y también nuestras deficiencias, pecados y limitaciones que vivimos.
Creo que en el contexto de lo que estamos hablando en este mes de la Biblia y en este mes de la palabra de Dios, es esto, es identificarse con Jesús, identificarse con el proyecto de Jesús, el estilo de Jesús y encarnar en lo de todos los días esa utopía que no se cayó ni se va a caer nunca del reino. Ellos ya lo lograron, son testigos, son beatos, ya lo lograron, ya están. A nosotros nos queda transitar. Y termino con lo que dije al principio. Ustedes serán testigos de todo esto.